Bueno, me enteré porque estaba en mi despacho de la agencia EFE trabajando, como es natural, y allí llegó inmediatamente la noticia de que un teniente coronel de la Guardia Civil había entrado en el Congreso de los Diputados. Yo creo que lo vivimos todos con la emoción propia, por un lado, con la inquietud de los españoles que deseaban que se mantuviera un sistema de libertad y de libertades y de derechos, y por otro lado periodísticamente, porque claro, tenía un interés enorme desde el punto de vista de informar a la opinión pública de lo que estaba ocurriendo. Y enseguida nos dimos cuenta de lo que había ocurrido. Claro, yo tenía bastantes motivos para saber qué podía ocurrir, puesto que en el gobierno que planteaba Alfonso Armada pues estaba mi nombre. Pero lo que es muy importante para que la opinión pública, después de tantos años, tenga una idea clara de lo que sucedió, al rey don Juan Carlos se debe sustancialmente el que se evitara el triunfo de una dictadura con los generales franquistas. Él fue el que, al darse cuenta de que el general Armada la había traicionado, pues se fue a los micrófonos y a las pantallas de televisión española y ordenó a los militares sublevados que regresaran a sus cuarteles, salvando así para España la democracia y la libertad. Luego se especula mucho, pero objetivamente esa es la realidad. Hay que tener en cuenta que es lo que muy probablemente tiene que seguir siendo investigado. En el año 1979, ETA asesinó a un centenar de personas, de las cuales la mitad eran militares y guardias civiles. Y en el año 1980 se iba por el mismo camino. Y había una gran indignación por parte de los militares, indignación justificada, porque además a muchos de ellos los enterraban sin honores y de tapadillo a las 5 de la madrugada. Y por lo tanto había una indignación y un clamor en los cuartos de banderas, y teníamos todos el convencimiento de que en cualquier momento se podía producir un golpe de Estado liderado por los generales franquistas. Y entonces a Alfonso Armada, al general Armada, se le ocurrió hacer un gobierno de concentración nacional donde había comunistas como Soler Turao, como Tamames, había socialistas como Felipe González, que se convertía en vicepresidente del gobierno, pero también como Javier Solana, como Peces Barba, como Enrique Mújica. Había gentes de UCD como Areilza, como Lope de Letona, y había dos independientes, el presidente de los empresarios, que era Ferrer Salat, y el presidente de los periodistas en aquella época, que era Luis María Anson. Ese gobierno venía a ser lo que había ocurrido en Francia en el año 58, cuando Guy Mollet llamó a De Gaulle para que se presentase en el Parlamento y se evitara que cayeran los paracaidistas de Mossy y de Salan sobre París y tomasen el poder, para evitar que se entregase a Argelia. Aquí se buscó otro pretexto y quien entró fue una operación muy zafia. Entró Tejero en el Congreso de los Diputados. Pero luego, pues como sabes muy bien, hubo un rechazo completo a ese gobierno por parte de Tejero, y Armada llamó al rey para decirle que no había podido sacarlo adelante y que lo que había que hacer era aceptar lo que había y que luego ya se arreglaría. Y entonces el rey es cuando se dio cuenta de que Armada la había traicionado, de que era una traición, de que estaba preparado una operación para que hubiese un cierto sosiego por su parte y por parte de las gentes que le rodeaban. Y entonces lo que hizo pues fue irse a la televisión y hacer lo que antes he explicado. Y al día siguiente, cuando recibió a los líderes de los partidos políticos, que estaban todos muy agradecidos porque se daban cuenta que el rey se había jugado como capitán general y por lo tanto cumpliendo estrictamente con la Constitución, pero se había jugado una carta, un órdago a la grande. Adolfo Suárez, que siempre había estado contra Armada, creyó que no se había portado mal Armada en esos días, y al decírselo al rey, el rey le interrumpió y le dijo: no, Adolfo, tú tenías toda la razón, eres el único que tenías toda la razón, Armada es un traidor. Y luego ya se negó a recibirle, la Armada le pidió audiencia muchas veces, escribió incluso un libro para tratar de explicar lo que había hecho, y
el rey jamás le recibió y cuando se murió envió un telegrama de condolencia por la muerte a los familiares, a los hijos. Esa es la realidad de lo que ocurrió, es decir, un probable golpe de Estado de los generales franquistas, una operación para evitarlo, parecida a la operación de Gaulle en Francia contra la Cuarta República y la Quinta República, pero que era falsa. Armada nos engañó a todos a los que propuso el gobierno y engañó al rey. Y cuando el rey se dio cuenta que el lunes, que era lunes, día 23 de febrero, se dio con la conversación con la Armada, la tuvo a las 7 o las 8 de la tarde, más o menos, es cuando el rey, al darse cuenta de que Armada la había traicionado, cortó por lo sano y le salió muy bien la operación que hizo, que fue una operación muy complicada. Esa es la realidad del 23F. Luego hay muchas cosas que desconocemos. Hay gentes, yo creo que como es el propio rey y algunas de las personas que estaban en su gobierno, en el gobierno ese de concentración nacional, que pueden explicar más cosas y qué tal, pero y por lo tanto habrá siempre muchas especulaciones y muchas veladuras y muchas en fin, explicaciones de lo que allí ocurrió, pero lo sustancial es eso. Lo que había era el temor a un golpe de Estado franquista, una operación inventada por Armada para cortar ese golpe de Estado, pero que era mentira, nos engañó a todos, y cuando el rey se dio cuenta de eso, pues se puso al frente de lo que era el sentimiento, yo creo, nacional, el sentimiento del pueblo español de que había que mantener la democracia pluralista plena, que es lo que se había conseguido con la Constitución del 78. Yo creo que hubo momentos de mucha inquietud, tanto dentro del Parlamento, que por supuesto que también fuera. Si no llega a ser porque el rey estuvo muy lúcido, muy entero, actuó como militar, no olvides que, en fin, el rey, para hablar en la televisión, pidió su uniforme de capitán general de los ejércitos, porque claro, la Constitución española, en una monarquía parlamentaria, al rey le considera o le sanciona como capitán general de las Fuerzas Armadas y también le da las funciones del arbitraje y la moderación. Y ahí el rey actuó como capitán general de los ejércitos. Había unos militares sublevados, en Valencia estaba Milán del Bosch con los carros de combate, con los tanques en la calle, y les ordenó que regresaran a los cuarteles. Bueno, Juan Carlos en ese momento adquirió un crédito tanto nacional como internacional extraordinario. En todas las democracias del mundo se produjo una corriente de gran admiración hacia el rey de España. Yo me acuerdo del presidente de la República Italiana, que consideraba que si hubiera que haber un arbitraje internacional por algún gran suceso, todos estarían de acuerdo en que fuese el rey Juan Carlos. Y luego hubo en los países que aspiraban a convertirse en democracia la admiración de que había que hacer y seguir la ruta que había seguido el rey de España.